Dieta mediterránea, una valiosa herencia cultural y patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué tal? Muy buen día. Deseamos que se encuentren muy bien y estamos nuevamente con ustedes en su podcast de Bien Nutrir. Moni, un gusto saludarte nuevamente. Hola Yare, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en estos ya pues casi últimos episodios, Yare, de este podcast que estamos haciendo en esta segunda temporada. Y el día de hoy hablando de un tema también muy interesante que es como consecuencia de algunos otros que hemos estado platicando, que es la dieta mediterránea. Así es, Moni, es un tema que, se nos había quedado pendiente por mucho tiempo y justo, pues ya estamos por terminar el año y no quisimos despedirnos sin hablar de esto, de este tipo o patrón de alimentación que es muy importante y que pues tiene muchos beneficios, sí para la salud, pero a nivel poblacional, o sea, hay gente que tiene sociedades que tienen a la dieta mediterránea como un estilo de vida y que la sociedad como tal se rige por la misma. Claro, que son la base de ha sido un patrón como la base de su alimentación. Y justo lo que mencionaste en la introducción de que es una herencia cultural muy, muy valiosa y además con muchas pautas que a nosotros nos enseñan como prácticamente si hubiera un ideal de plan de alimentación, de hábitos, de todo, pues este modelo lo sería. Así es, Moni. Y justamente sería el ideal por las características que tiene, porque pues está basado en el consumo de alimentos que son frescos, de temporada, locales. Entonces creo que esto es algo que nosotros aquí en México también podemos lograr bastante bien, porque también toma en cuenta pues alimentos típicos y pues eso es una característica de nosotros. Claro, que va implícito con la parte de no solo de la cultura, sino con las costumbres y algunos otros hechos en la alimentación, Yari. Y este tipo de alimentación surgió el interés ya desde hace muchísimo tiempo, o sea, estamos hablando de los años 50, cuando empezó esto a tener un boom, precisamente por el auge que había de todas las enfermedades cardiovasculares y que no eran muy comunes en ciertos países, como si lo era aquí en América, sobre todo en Estados Unidos, Yare, que ya hemos abordado en diversas ocasiones que la alimentación es un poquito cargada hacia grasas saturadas, poca fibra, como con un patrón muy específico, ¿no? Cuando hablábamos de la dieta DASH y mencionábamos este consumo de sodio y todo lo que tiene este tipo de alimentación y que justamente la dieta mediterránea es un modelo totalmente diferente. Así es, Moni, y esto es justo los beneficios que tú decías a nivel pues cardiovascular o que se empezó a utilizar cuando se detectaron este tipo de enfermedades, pues tiene su fundamento en el tipo de alimentos que incluye esta dieta mediterránea, Claro. algunos de los cuales ya hemos mencionado, pero hoy indudablemente tocaremos, porque creo que es un patrón de alimentación que vale mucho la pena que todos podamos aplicar y que en el día a día se puede volver pues más sencillo cuando lo vamos practicando. Y los alimentos son muy sencillos, Yare, los hemos abordado, como tú bien dices, como el aceite de oliva, que ya tuvimos todo un episodio dedicado un poquito a las grasas, el pescado, los frutos secos, que son como la base de este esquema, y que entre sus recetas pues hay muchas combinaciones entre cereales, las verduras que podemos usar como la base y algunos tipos de carne, que en este caso es el pescado, o carnes como de un tipo magras, como una guarnición que ellos le llaman. Entonces, pues la riqueza de este esquema es que sí podemos combinar
También, por ejemplo, los condimentos, las hierbas aromáticas, con estas verduras de temporada precisamente, y hacer platillos muy sencillos, pero muy sanos. Así es, y de aquí, de lo que tú acabas de mencionar, hay un punto que a mí me parece muy importante resaltar, que es los cereales Ujú, y los granos, claro. porque siempre existe ese mito de que los cereales son malos. Cereales hablando, ya lo hemos comentado, maíz, arroz, No de trigo, caja avena, como tal. exacto, sí, no, no las cajitas de cereal. O sea, no, no son malos, ¿no? A mí la verdad es que, Moni, por lo menos una vez a la semana, alguien me dice que no come tortilla porque le da miedo, Sí. ¿no? Que porque o va a subir de peso o porque alguien le dijo que es mala. Entonces sigue existiendo esta duda y por eso me parece importante mencionar a este ingrediente que es una característica importante de la dieta mediterránea como un alimento clave y que sí debe de estar presente y que como consecuencia no deberíamos de tenerle miedo Miedo y o quitarlo. claro. Recordando que aparte es de los nutrimentos que aportan más cantidad de energía, entonces sí debe de ser parte de nuestra dieta. Ahorita Yare también me recuerda el ejemplo de las pastas, ¿no? Que también Sí. son tan retiradas, tan, pues no sé qué término utilizar ahorita, pero no es lo mismo que tengan una pasta llena de queso, crema, grasa, etcétera, a que tengamos la pasta un poco nada más hervida y que se utilicen los condimentos, que tengamos muchos vegetales o trocitos de pollo, de otro tipo de elementos, ¿no? Es la Así forma de es. preparar, no quitar el nutrimento como tal. Sí, nosotras aquí se los platicamos, pero Moni, me viene a la mente, hay un documental muy bueno que se llama Vivir 100 años, Ujú. que justamente habla de los patrones de alimentación que siguen poblaciones de personas que llegan a vivir 100 años o más. Y justamente, o sea, hablan de una isla en Japón, Cerdeña en Italia, alguna comunidad Finlandia, incluso de Estados Dinamarca. Unidos también, pero que justamente tienen su base así, comen vegetales, aceites, de hecho, la persona que se encarga de hacer el documental justamente se sorprende cuando ve que la gente come carbohidratos, así Sí. lo dice él, es que, porque él es americano y entonces él dice, oye, es que toda la vida a mí me han dicho que los carbohidratos son muy malos, ¿no? Pero entonces se da cuenta que comen papas, o sea, que es un carbohidrato y que no es malo, camote que comen y que aquí mucha gente Lo no, despreciamos, sí, ¿no? exacto, aunque ahora que ha sido temporada, ¿no? Entonces, no son malos y además de otras características que tienen estas poblaciones, pues la principal es eso, el tipo de alimentación que tienen. Y justamente son muchos de ellos, exceptuando este de Estados Unidos, pues son lugares del Mediterráneo. claro. Y sí, la verdad es que las poblaciones son totalmente diferentes, pero sí nos dan una idea de precisamente esto de no quitar los alimentos. Y es que no se trata, Yare, de dar solo prioridad a un determinado tipo de alimentos, sino a cómo los seleccionamos, Claro. a cómo los cocinamos y cómo se están consumiendo. Es justo el ejemplo de la pasta que acabamos de mencionar ahorita. O sea, no es el alimento en sí, sino cómo lo acondicionamos para que sea lo mejor posible. Y así podríamos mencionar una lista enorme de no solo las pastas, ¿no? También pasa con lo que decíamos de las grasas, lo veíamos en el episodio previo también. ¿Qué tipo de grasas, qué tipo de aceite es el que debo de utilizar y también en qué cantidad? Así es. Sí, y considerar que el aceite de oliva, que es el principal ingrediente de este tipo de alimentación, Ujú. sí tiene muchos beneficios por su efecto antiinflamatorio. De hecho, se le ha relacionado
por un ingrediente muy particular que contiene el aceite de oliva que se llama oleocantol, que es justamente antiinflamatorio y que pudiera llegar a tener efectos pues ahí ligeramente semejantes a un ibuprofeno, ¿no? Pero entonces el que sea un antiinflamatorio ante tantos padecimientos que son inflamatorios, Claro, pues, contrarresta todo pues sí, efecto. muchísimo, ¿no? Y es que Yare también, ahorita en la introducción también me llamaba la atención, pero ya cuando hicimos la investigación de esto, pues es que un plan de alimentación, un tipo de, o esquema de alimentación más bien, que es reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural, debe de tener una lista de enormes beneficios. Y cuando hablamos de lo nutricional, pues se nos pueden ocurrir muchísimas cosas ligadas nuevamente con este tipo de cereales que se mencionan aquí, que deben ser integrales, pero que tiene una razón de ser, ¿no? Porque tienen nutrimentos como magnesio, como fósforo, de los cuales pues tienen un sinfín de beneficios en nuestro organismo. Entonces, no hay un solo componente de la dieta mediterránea que no tenga un beneficio a la salud. Sí, de hecho, la dieta mediterránea sí tiene su base en una pirámide que justamente fundamenta cuáles son los alimentos, como tú acabas de decir, que deben de ir en la base. Y bueno, es una pirámide, por supuesto, que hasta la punta pues contiene aquellos alimentos que ahora les vamos a mencionar que pues son los menos importantes dentro de este patrón de alimentación. Ahora, cabe señalar, Yare, que este tipo de patrón pues sí es muy diferente a lo que utilizamos en México, ¿no? Que nosotros no usamos el esquema piramidal, sino que utilizamos el plato. Entonces es importante comentar esto para que no haya confusión de que nosotras queramos cambiar el plato del buen comer por este esquema, para nada, pero sí este tipo de dieta está sustentado efectivamente en la pirámide. Entonces nada más con ese entendido de que precisamente en México no se utiliza mucho porque se presta confusión de si la base es lo más importante o si es la parte que está en lo superior. Entonces, con esa respectiva aclaración, hacer este esquema, ¿no? Sí, y bueno, ya que tú, Moni, acabas de hacer esta aclaración que desde luego es importante, la pirámide de la dieta mediterránea lo que menciona es que deben de incluirse frutas que tengan una variedad de colores y texturas, ya sea cocidas o crudas, como tú mencionabas también, cuidando la cocción de cada una de ellas, de 1 a 2 frutas, verduras, al menos 2, y pueden llegar a ser más. En el caso bueno, también está en la base el aceite de oliva, el pan, la pasta, el arroz, el cuscús, que aquí comemos poco, pero bueno, que es muy rico y muy fácil de preparar, y los cereales. Y bueno, esto es lo que está en el número 1, en la base. Después, en el siguiente, y esto se debe de incluir en cada comida. Después, de acuerdo, cada día se mencionan frutos secos, semillas, aceitunas de 1 a 2 raciones. Ya mencionabas el tema de las hierbas, especias, ajo, cebolla, sin añadir sal, solamente que haya una variedad en los aromas. Ok. Y algo bien importante, Moni, también, sí recomiendan el consumo de los derivados lácteos, que es algo que nosotros Me da acá... mucho gusto A mí escuchar. también, créeme que sí. Creo que es otra de las razones por las que me gusta mucho la dieta mediterránea, porque aparte no solo es que son de los primeros de la base, sino que dice cada día y sugieren que sean 2 raciones o 2 porciones y sí preferir los que estén bajos en grasa. Los que se recomienda consumir semanalmente
es, por ejemplo, la carne blanca, 2 porciones, el pescado, los huevos de 2 a 4 y las legumbres, al menos también 2 al día. Que de repente ahí es donde tenemos invertido el patrón nosotros, ¿no? Hay Sí, mucho consumo de carnes rojas, casi no se consume pescado, por ejemplo, si viven en un lugar como nosotros, Yare, que no estamos en costa y que no es muy frecuente o accesible que tengamos pescado fresco, etcétera, pues hay que buscar las opciones para poder hacer un esquema muy similar al que tú estás mencionando. claro, de hecho, en el caso de la carne roja, que si seguimos la pirámide, pues ya está Ujú, prácticamente en en la el que sigue. punta, Sí. se menciona que a la semana deben de ser máximo 2 porciones, A la ¿no? Por semana, semana. exacto. Y en el caso de los procesados, pues uno también, considerando que sea el máximo, y los dulces una vez por semana, pero incluso está marcado hasta como con un asterisco de que no Si es se puede, no. indispensable, ¿no? Y bueno, como es una dieta mediterránea, pues sí toman en cuenta el uso del vino, pero tal cual lo que ellos mencionan ¿Qué cantidad también? es solamente se dice que se deben de respetar las costumbres y está justificado por su aporte de antioxidantes Ujú. y sustancias protectoras. La fuente de esto, pues, es la Fundación de la Dieta Mediterránea, que sí tiene todo un trabajo muy serio con respecto a este patrón de De alimentación. acuerdo. Y lo que sí también es que nos hablan, Yare, de que se debe garantizar el aporte de 1,5 litros hasta 2 litros de agua, que es la bebida principal, agua natural. Entonces, no se olvidan de esta parte de la correcta hidratación y de que es esencial el agua para todos los procesos corporales. Entonces, sigue manteniendo esa recomendación de que ya vimos que respetan como la parte cultural, pero te están recomendando también cuánto debes de tomar de agua que no sea de bebidas azucaradas o jugos, ni siquiera manejan aguas de sabor, ni nada de esto, ¿no? Entonces, Sí. sí lo debemos de respetar. Sí, de hecho, en la base de la pirámide sí mencionan, sí está el agua, Ujú, justamente. ujú. Y todavía por debajo de o antes del agua, algo que también comenta o que es un fundamento de la dieta mediterránea es la actividad física, el movimiento que cada persona pueda tener y pues hábitos de descanso que también son importantes y una convivencia. La convivencia es algo que yo aquí muchas veces le insisto a mis pacientes, o sea, les digo, ¿y comes solo? Ujú. Y porque tiene también un impacto eso, nutrimental y social y emocionalmente es muy significativo. Entonces, el que en la dieta mediterránea lo mencionen, creo que también es algo que hay que resaltar de ellos. Y es que sí lo tienen muy común, ¿no? Que en países europeos, etcétera, pues sí se reúnen para comer. O sea, Ujú, comer es toda una ocasión. sí. Y en la parte de América es algo muy criticado siempre. Las personas nos comentan que trabajamos muchas horas, que estamos en esa situación de no necesariamente porque estén tanto tiempo en el trabajo, quiere decir que hay una buena calidad de Ujú, vida. Y esto está sí. en muchos artículos presente, el nivel de estrés con las horas de trabajo y los pocos tiempos que tenemos para comer. Muchos de Sí. los que nos escuchan pues están sentados todo el día trabajando, no dan tiempo, están sentados ahí con el topper y algunos ni siquiera tienen esta opción. Ujú, Entonces, lo que está más accesible pues son los alimentos como procesados. así es, Moni. Y yo creo que el que mencionemos estos puntos, pues también nos debe de llevar a hacer una reflexión en lo que hemos mencionado, en ciertos hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Ahora, si mencionamos también los beneficios de la dieta mediterránea, además de
lo que dio origen a la misma, que fue lo cardiovascular que tú mencionabas en un inicio, pues son muchos los que vamos a encontrar. Sí podríamos poner las enfermedades cardiovasculares en primer lugar, porque ya lo mencionábamos, a trabajar en efectos inflamatorios, en el desarrollo de los mismos padecimientos cardiovasculares. Y algo que también es bien importante y que ahora que tú mencionabas las jornadas de trabajo tan largas que hay en nuestro país, la dieta mediterránea también tiene un beneficio sobre la función cognitiva, sobre demencia. Incluso algunos estudios mencionan el impacto o el efecto benéfico que puede tener en la disminución de la prevalencia de Alzheimer y de todas estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Yare, y ahorita que comentas esto, quiero mencionarles que precisamente tú encontraste un documento súper bonito para los niños, que es una recopilación de lo que es la dieta mediterránea para niños. Esto es de la Universidad de Barcelona. Y lo estaba revisando y está la verdad muy bien, porque es un documento donde pues les narran a los niños cómo es el viaje por el Mediterráneo, entre los sabores y las tradiciones, les explican de este tipo de alimentos, de los beneficios, y vienen muchas recetas donde pueden hacerlo con sus papás o hacerlo solitos. Entonces está como muy, muy didáctico este documento, les hacen como un desglose de lo que es el desayuno, los postres, la merienda, el plato principal, y lo dividen también por estaciones, porque lo que decíamos al principio de que tienes que basarte en los alimentos de temporada, correcto, pues les ayuda muchísimo. Entonces, pues tener este tipo de documentos a manera de guías o de recetarios incluso para involucrar a los niños, pues es parte de los aspectos cognitivos y de neurodesarrollo que tú estás mencionando ahorita. Sí, y que como en otras ocasiones hemos mencionado, el cuidar que la alimentación sea correcta desde las primeras etapas de la vida, ¿no? La semana pasada estuve en un foro de profesionales de la nutrición y justamente se comentaba mucho acerca de esto, de cómo impacta, pues, desde esto, la lactación y los primeros alimentos que se le dan a los niños, y hasta la edad adulta. Entonces, si tenemos un patrón como este de la dieta mediterránea y tenemos la opción con los diferentes alimentos disponibles a cuidarlo desde esas edades, pues ya de entrada pues vamos a tener esos beneficios sobre esto que les estábamos mencionando, ¿no? En lo cardiovascular, en lo cognitivo y pues en otros aspectos en los que también beneficia la dieta mediterránea en padecimientos como diabetes también, en disminución del estrés y pues también en ciertos tipos de cáncer. Y nada más haciendo la aclaración que es un patrón que da beneficios, que mejora ciertos padecimientos. No hablamos de algo que cure, solamente algo que sí va a mejorar el estado actual de salud en alguien que ya tiene una condición, pero cómo puede prevenir también muchos de estos padecimientos en alguien que sigue este patrón de alimentación como un estilo de vida. Aparte, Yare, del patrón como estilo de vida, también nos ayuda a mejorar el medio ambiente. Eso es uno de los factores que más llaman la atención de este tipo de patrón, porque al ser derivado de vegetales y menos productos de origen animal, se presenta como un modelo pues saludable con el medio ambiente. Entonces, pues es algo que se está experimentando constantemente
y que va incluyendo otros factores, ¿no? Lo social, precisamente, el turismo, la urbanización, la tecnología, la globalización de algunos productos, el consumo. Entonces, hay varias amenazas a las que está expuesto este modelo. Uno de ellos, ya lo comentábamos, pues es la cultura americana, con esta comida rápida a la que estamos ya tan expuestos y que hemos adoptado, porque muchos de nuestros platillos desafortunadamente pues los hemos ido perdiendo por esta comida de pues los cereales refinados, procesados. Lo comentábamos hace un momento, tener que decir cereal no de caja, o sea, un cereal. Eso es lo que ha ocasionado pues la mercadotecnia, ¿no? Sí. Helados, dulces, bebidas con un alto contenido de azúcar, pues es la principal amenaza a la que se enfrenta este patrón tan saludable. Así es, Moni. Y bueno, pues así como lo platicamos, pues son muchos los beneficios que puede tener. Por lo tanto, se me ocurre, bueno, no se me ocurre, pero si lo ponemos o lo traducimos a alimentos, por ejemplo, una comida en la que tengamos una base de verduras con aguacate, con aceite de oliva, alguna porción de pescado, de pollo, Pasta o cereal integral, una tortilla, quizá, ¿no? Incluso el pan integral, ¿no? El bolillo, el pan blanco, pero de otro tipo o en menor cantidad, pues también se vale. Claro, de pronto ajonjolí, aceitunas, son alimentos que podríamos permitirnos. Los sabores a veces a mucha gente no le resultan del todo agradables, pero hay semillas de girasol, semillas de calabaza, y bueno, pues las frutas de temporada, es decir, sí tendríamos la accesibilidad a los alimentos que propone una dieta mediterránea en nuestra alimentación del día a día. Y no está de más, yo siempre voy a decir que la carne roja la proteína es muy buena, pero eso no significa que la podamos comer diario, todos ¿no? los días. Entonces, como bien lo marca esta dieta, una vez a la semana quizá, y hasta ahí, ¿no? Y dar preferencia al huevo, al pollo, al pescado, que sí valen mucho la pena también. Creo que la clave es la variedad, Yare. La conclusión de nuestro episodio del día de hoy es eso. Hay que variarlo, hay que intentarlo, hay que hacer nuevas combinaciones, hay que tratar de ser más sanos. Estamos cercanos como a lo último del año, a empezar a pensar después en los propósitos, ya hablaremos de ello. Pero vale la pena echarle un ojito a este tipo de patrón alimentario y rescatar algunas cosas, sin no llevarla tan estricta, tomar algunas medidas y empezar a promover otro tipo de hábitos. Así es, Moni. Muchísimas gracias, es un gusto siempre. Y bueno, pues nos despedimos y seguimos para ustedes de manera física en el Hospital Florencia y también en nuestras redes sociales. En Facebook como Bien Nutrir y en Instagram como Bien Nutrir _. Ok, pues hasta la próxima. Un gusto, Yare. Adiós a todos. Bye.